No existe algo más sublime que adorar a un Dios vivo, que servir a un Dios vivo, que tener una relación con un Dios vivo. Es maravilloso. Y es bueno que cada uno de nosotros lo podamos y lo sepamos valorar. Fuimos llamados a caminar por medio de la fe. Y esa es nuestra vida. Muchas veces vamos a decir en nuestro corazón, delante no hay nada. Y nunca no hay nada. Hay un mar que parece imposible pasar, hay muros que parecen imposibles que se vayan a caer, hay un gigante que parece imposible vencer. Pero cuando entendemos que detrás de cada uno de esos imposibles está la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice, no toleres la blasfemia del gigante. La palabra de Dios que dice, extiende tu vara y abre el mar. La palabra de Dios que dice, no hagas nada, solamente 7 vueltas y grita en la última porque los muros van a caer. Cuando nosotros logramos en nuestro corazón creer y entender esto, es como dice la palabra, nada nos es imposible. Pero para esto es necesario, lo mismo que hablamos el sábado pasado, la fe sencilla. Hay un enemigo de la fe sencilla que es lo que yo en esta noche quiero hablar, que es la apostasía. Es el dejar la fe de lado. Es cambiar el camino, como arrepentimiento es cambiar el camino del error a Cristo, apostasía es dejar el camino de Cristo y seguir otros caminos. Es tan importante este tema que Moisés profetiza en el Antiguo Testamento la apostasía que el pueblo iba a vivir una vez que él no estuviera. Es tan importante que en el Nuevo Testamento Jesús, los apóstoles, llenan el Nuevo Testamento de advertencias contra la apostasía. Y seguramente si yo digo, ¿quién dejaría la fe? Cualquiera de nosotros diríamos nadie. Muy rara vez dejamos la fe de manera grotesca. A veces esta apostasía es una apostasía parcial. El Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, jamás dejaba de mencionar a Dios con su boca, pero su corazón estaba lejos. Aún los enemigos del Nuevo Testamento que atentaban contra los discípulos, contra los apóstoles, eran personas que creían estar sirviendo a Dios, pero sus corazones estaban lejos de ellos. ¿Cuántas veces Dios está en nuestra boca y no está en nuestro corazón? Y eso es el principio de un alejamiento de la fe. Ser un hijo de Dios es tener una relación, es ser dirigido por el Espíritu Santo, es dar más crédito a lo que la palabra de Dios revelada por su Espíritu habla a mi vida que a la realidad que me toca vivir. Los tiempos finales son tiempos que se caracterizarán por el abandono de la fe. Personas que ven lo que se hace en el nombre de Dios, ven lo que pasa en los distintos lugares donde la gente se junta, que no se alcanza a distinguir entre lo que es el mundo y lo que es Cristo, que a veces hasta tienen más valores afuera sin conocer que adentro conociendo. Va a ser suficiente para que estas personas digan no. Ideologías que tanto están afectando nuestra generación como la generación de nuestros hijos y ni que hablar de nuestros nietos. Qué importante que es cada uno de nosotros hoy poder revisar nuestras vidas si realmente estamos en la fe sencilla de Jesucristo. No vaya a ser que nuestra boca nos esté convenciendo de algo que en nuestro corazón no está. En esta semana, mientras oraba y buscaba a Dios, la vida de un hombre
fue la que el Señor utilizó para hablarme profundamente de este tema. Y este hombre es Salomón. Salomón probablemente es un hombre al cual cualquier persona de índole natural, me refiero a esto sin conocimiento de Dios, y cualquier persona espiritual quisiera lo que este hombre tuvo. Fue el monarca más prominente de su tiempo. Fue el monarca más rico de su tiempo. De todos lados del mundo lo venían a buscar y a ver su sabiduría y la grandeza. ¿Qué hombre natural no quisiera esto? ¿Y qué hombre espiritual no quisiera lo que este rey tuvo? Un propósito definido. Ser tutoreado por su padre, un hombre conforme al corazón de Dios. Tener todos los recursos y todo lo habido y por haber para ejecutar el plan de Dios y llevar el plan de Dios al punto más alto del Antiguo Testamento. ¿Qué hombre espiritual no le gustaría ser utilizado por Dios de esa manera? ¿Cómo puede hacer un hombre como estos para apartarse de la fe? Diríamos es algo imposible. Pero no. ¿Cuántas veces creemos que la situación de dificultad va a ser la que nos va a apartar de la fe? Pero este hombre no vivió una situación de dificultad, todo lo contrario. Vivió en la abundancia, material y espiritual. Y así todo este hombre se corrió de la fe. Todos podríamos decir, esto es imposible. No. Su padre dejó un legado de un corazón conforme al de Dios. Y cuando la gente lo veía venir a Jesús, la gente decía, el hijo de David. Pero cuando recordamos a este hombre, lo recordamos como alguien que se apartó del Señor. No lo recordamos ni siquiera por el templo, tal vez por los proverbios, por su sabiduría. Pero siempre lo recordamos como el hombre que se corrió de la fe en Dios. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David. Probablemente la pregunta de nosotros sería, ¿qué es lo que hizo que este hombre se apartara de la fe? Y lo podríamos resumir en una sola palabra, el olvido. Yo quisiera en esta noche hablar de algunas cosas de las que se olvidó Salomón y que esto pueda de alguna manera despertar nuestras vidas a que no seamos nosotros quienes nos olvidamos de lo mismo que Salomón se olvidó. Lo primero que se olvidó Salomón fue la palabra de Dios. A veces no comprendemos qué es olvidarse de la palabra de Dios. Olvidarse de la palabra de Dios no es olvidarse del versículo bíblico, es dejar de dar una respuesta a la palabra. Es que aunque la palabra hable, aunque la palabra esté presente, yo hago lo que a mí me parece hacer y no lo que la palabra me está hablando. Eso es olvidarse de la palabra. El versículo bíblico lo puedo tener en la mente, lo puedo tener escrito en la heladera, en la pared, pero mi respuesta es la que va a determinar si me estoy olvidando de la palabra o la tengo en mi corazón. Preste atención a lo que escuchó Salomón y lo que hizo Salomón. Esto lo que le voy a leer a continuación es lo que Salomón escuchó y leyó de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor.
Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti ningún rey que sea extranjero, pero él no aumentará para sí caballos, porque Jehová os ha dicho, no vuelvas nunca más por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo. Leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esta palabra no fue específica para Salomón, fue pronunciada muchísimo antes de que hubiera un rey en Israel. Salomón hizo alianza con Egipto, trayendo a la hija de Faraón como esposa, cuando la palabra dijo, no harás alianza. Comerció con caballos y carros en Egipto, cuando la palabra de Dios dijo, no volverás a Egipto. Tuvo más mujeres que ningún otro rey, cuando la palabra de Dios dijo, no aumentarás tus mujeres. Amontonó riquezas como ningún otro rey en la tierra, cuando la palabra de Dios dijo, no lo harás. ¿Cómo puede ser que aquel rey que pidió sabiduría para gobernar al pueblo no tuvo la sabiduría para responder a la palabra de Dios? La sabía, por supuesto que la sabía, pero no le hacía caso. Ahora Dios dejó algo bien instaurado para él. Vos de manera particular, el rey de manera particular, va a transcribir la palabra, para que la palabra sea firme, y la vas a leer cada día de tu vida, para que no te desvíes. Porque uno podría decir, ¿cómo puede ser que Dios no haya hecho nada con este hombre? Dios hizo. Dios dio su palabra y Dios mostró la manera de que no se separara, de que no apostatara. Pero este rey sabio no hizo caso. Como muchas veces nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios. A veces queremos que Dios haga cosas desde afuera cuando Dios nos dio una palabra para podernos enfrentar a ella y responder a ella. A veces sabemos que la palabra nos está marcando específicamente algo, pero decidimos vivir sin eso. Como este hombre vivió, él pensó, esto es para los demás, no es para mí. Dios conmigo debe tener algunas concesiones, no va a ser tan rígido conmigo, me puedo dar ciertos permisos. Esos permisos empezaron con una mujer y terminaron con una desobediencia completa. De la misma manera, en la vida de cada uno de nosotros se produce lo que la palabra de Dios conoce como pecado compuesto. Añadieron pecado tras pecado, pecado tras pecado. No es un solo pecado. Uno habilita a otro y habilita a otro y habilita un carácter de desobediencia y de rebeldía, como se fijó en este hombre, y a partir de ese momento, soy un apóstata. Él olvidó la palabra de Dios. ¿Cómo podemos convivir cuando Dios nos está dando algo y nos está dando su palabra para que nuestra conciencia no nos juzgue? Y es adaptando la palabra de Dios a mi requerimiento propio. Es tratando de justificar el asunto para que la palabra de Dios no me siga marcando. Bueno, no es tan así. Y eso lo podemos ver
en la creación. Eso lo podemos ver cómo el enemigo trabajó sobre el primer hombre para intentar estropear la obra de Dios. No es como Dios te lo dice, no es tan así. Ese no es tan así, hoy está presente en nuestras iglesias. Ese no es tan así. Nos lleva a identificarnos más con el mundo que con Cristo. Porque parece que si es realmente tan así, nos van a rechazar. Pero Jesús dijo, a mí me rechazaron, a ustedes también los van a rechazar. Pero no los van a rechazar por religiosos. Los van a rechazar por justos. Los van a rechazar por seguir la verdad. Los van a rechazar por no negociar con el pecado. No por locos. No porque cantan en la oficina y no dejan trabajar a nadie. No porque se quedan orando a la mañana y no cumplen con el horario. Eso es ser fanático. Eso es ser irresponsable. Pero sí por un carácter que descubra el pecado de otros, no los van a aceptar. Y a veces escondemos ese principio adentro nuestro por miedo a perder aceptación y a perder un montón de cosas. Queremos que la cosa sea parecida al mundo. Entonces que la palabra de Dios no sea tan así. Porque si no la gente no va a venir, si no se van a ir, si no se van a desalentar. Pero acá no queremos gente emocionada. Queremos gente transformada por la palabra de Dios. Queremos gente que tenga la fe como medio para conquistar. Y no una vana esperanza que los lleve a caer en el momento de la dificultad. Es lindo decir, no hay nada por delante, pero avanzamos creyendo. Pero eso es una realidad. Y si no le creemos a Él con una fe pura, no vamos a avanzar por más que lo prediquemos y por más que lo leamos. No podemos acomodar la palabra de Dios a nuestros requerimientos. La tenemos que tomar como es, creer como es y vivir como es. La palabra de Dios tiene un doble efecto. La palabra de Dios es luz y es espejo. Es luz porque me permite, en medio de la tiniebla que hay en mi naturaleza, que hay en el mundo y que hay en el enemigo que pelea cada día contra tu vida, te permite ver la claridad de las cosas, la realidad de las cosas. Por eso es luz. La tiniebla no puede prevalecer sobre la luz. Si yo estoy en tinieblas no veo, pero si yo estoy en la luz, puedo ver en medio de las tinieblas. Y su palabra es lumbrera para mi vida. Pero también la palabra de Dios es espejo. Vos podés disfrazar tu vida y podés mostrarle a la gente lo que vos le quieras mostrar. Pero la palabra de Dios refleja lo que hay en tu corazón. Cuando abrís la palabra de Dios te vas a encontrar con lo que sos. Te vas a encontrar con lo que es y te vas a encontrar con lo que es. No es. No sirve decir, no es para tanto, no lo hagamos tan punzante. Es así. El espejo no engaña. Si yo quisiera tener una melena bárbara, me voy a mirar en el espejo y el espejo me va a decir, perdóname Gustavo, pero no tenés melena. De hecho, no tenés ni un pelo. Y es la realidad. Entonces yo me voy del espejo y hago gestos, qué melena que tengo. Si querés, hacelo, pero no tenés un pelo. La palabra de Dios te va a mostrar lo que hay en el corazón. Y si vos te querés ir después de que viste la palabra de Dios y creer otra cosa que lo que la palabra dijo de vos, lamentablemente te vas a estar engañando a vos mismo. Y eso te va a llevar al pecado compuesto, te va a llevar a uno, a otro, hasta que te termines apartando. Entonces el primer olvido de Salomón es el olvido de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para sentirme bien, la palabra de Dios es para comer. La palabra de Dios es para ser cambiado, para ser transformado, para ser desafiado en la fe, para que esa fe sencilla crezca en mi vida. Para eso es la palabra de Dios, para que haya vida en mi naturaleza caída. Segundo olvido de Salomón, se olvidó de su condición. Cuando Salomón va a la presencia de Dios no sabe lo que hacer. Tiene un padre, que mirar al padre de Salomón es mirar a David, es mirar al ungido, es mirar al hombre conforme al corazón de Dios. Es difícil ser hijo de David. Dirían, es difícil ponerse ese poncho. Y eso lo tiene
al lado de él, pero enfrente de él tiene un desafío que es construir el templo más fabuloso que nunca se haya construido. Este hombre no sabe cómo hacerlo, no tiene idea y no puede tampoco. Es inexperto, es débil. Pero Dios se apareció a su vida y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. A partir de ese momento el Señor dijo, no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar las riquezas que no me pediste. Qué importante es que vos y yo podamos entender este cuadro. Salomón no tiene absolutamente nada, pero en el momento en el que Dios viene a él, Dios lo equipa interiormente y desde afuera también, para que él lleve adelante su propósito. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Nos capacita interiormente y nos da lo que necesitamos para llevar a cabo el plan de Él. Pero ¿cuál es el error que cometemos? Nos olvidamos que eso ha sido recibido de parte de Dios. Y si yo me desprendo de Dios, empiezo a creer que ese carácter es mío y que esa dádiva que me dio Dios es producto de mi conquista. Y lamentablemente luego voy a tener que ser quebrantado, porque no puedo sostener un carácter, ni puedo sostener lo que Dios me da como desafío si Él no está conmigo. Porque Él es la fuente, Él es la vid, Él es el que continuamente me está renovando el carácter y me está abriendo las puertas para hacer lo que tengo que hacer. Solo no puedo hacer, separado de mí, nada podéis hacer. Pero hay un momento en el que yo creo que puedo, y es en el momento en el que me desprendo de Él. Y tomo lo que Él me dio y lo llevo para adelante. Por favor, entendamos, cada uno de nosotros hemos sido esclavos. Cuando Dios tomó a su pueblo, dijo, ustedes son esclavos, yo los voy a liberar. Nosotros fuimos esclavos del pecado, pero no solamente del pecado, de las consecuencias del pecado en nuestra vida, de nuestros miedos, de nuestra imposibilidad, de no animarnos a hacer un montón de cosas, porque veíamos que no podíamos, que no había fuerzas en nuestras vidas. Había miedos, había fracasos, había imposibilidad por nuestra debilidad. De esa manera el Señor nos encontró. Y si recordamos bien, no llegamos al Señor buscándolo a Él por lo que Él es. Llegamos al Señor buscando una solución a nuestro problema. Y Él lo entendió y Él lo sabía. Y Él dijo, no importa que sea así. Yo apuesto que en el camino, lo más importante voy a terminar siendo yo para tu vida. Caminemos juntos. De la misma manera que lo hizo con sus discípulos. Y mientras caminaba con nosotros, fue conquistando nuestro corazón. Y de esa manera nos enamoramos de Él. Algunos no. Algunos todavía siguen enamorados de sí mismos, de que Dios solucione sus propios problemas. Y este es un dicho que muchas veces lo hemos pronunciado. Cada uno de nosotros agarra la forma de aquello que queremos. Quien quiere a Cristo va siendo renovado en el carácter de Cristo. Quien quiere otra cosa va a tomar la forma de lo que quiere. Lamentablemente Salomón tomó la forma de lo que quería. De ser sabio se hizo necio. De querer administrar correctamente al pueblo terminó flagelando al pueblo, castigando al pueblo. Tomó la forma de lo que buscó. Buscó la aprobación del hombre, buscó la gloria del hombre, buscó lo natural, terminó agarrando la forma de lo que buscó. Cuidado, iglesia, lo que estamos buscando. Solamente podemos ser llenos, solamente podemos ser plenos en Cristo Jesús. Si buscas a Cristo, vas a tomar la forma de Cristo. Si buscas otra cosa, vas a tomar la forma de lo que busques. Cuidado con eso. Somos esclavos, hechos conforme a su naturaleza. Él nos liberó. Pero no nos liberó para volver nuevamente a lo que hacíamos antes. ¿Cuál fue el gran problema de Salomón? Volvió a buscar ayuda del enemigo.
que había flagelado al pueblo. Y a veces nosotros volvemos a poner esperanzas de aquel lugar en donde fuimos liberados. Fuimos liberados del mundo, de Egipto. Y empezamos a caminar de la mano de Dios. Y las cosas comienzan a no ser como nosotros esperamos. Y volvemos nuevamente a Egipto en busca de ayuda. ¿A vos te parece que el mismo enemigo que te hizo esclavo y ahora te ofrece ayudarte, te va a ayudar? No, para nada. Sabe que ya como antes no puede agarrarte, lo va a hacer de otra manera. Salomón nunca necesitó a Egipto para edificar el templo, para sostener el propósito de Dios. Pero como su corazón se había desviado, fue a buscar ayuda a Egipto. Cuando nuestro corazón se desvía de Él, vamos a buscar ayuda de aquello que podemos tocar, ver, y ponemos nuestra esperanza en la sombra de Egipto, en carros, en caballos, no en el Santo de Israel. El tiempo en el que hoy estamos viviendo es un tiempo en el que cada uno de nosotros tenemos que vivir a Cristo como tal. Tenemos que vivir nuestra fe como tal. Van a haber momentos difíciles, por supuesto, porque tu carácter va a ser probado, tu fe va a ser probada. El enemigo va a querer robar esa fe, porque sabe que una vez que la tengas, la victoria es completamente tuya. Y este mundo no puede hacer nada con un hombre que cree absolutamente en Dios. Tenemos el modelo que es el Hijo. El Hijo no hacía nada que no viera hacer al Padre. El Hijo no hacía absolutamente nada por sí mismo, porque sabía que por sí mismo no tenía oportunidad. La única manera de concretar el plan y el propósito divino era reproducir la voluntad del Padre. Y eso es para cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad para tu vida. Y si vas a Egipto en busca de ayuda, si querés reproducirla de otra manera, vas a ir añadiendo pecado contra pecado. Te vas a ir corriendo. Pero si realmente estás dispuesto a confiar en Él, a llevar cada una de las cosas a sus pies, a pedir consejo no del brazo de carne, sino de su espíritu, Él nunca va a dejar, ni jamás te va a avergonzar. Y vos vas a obtener esa experiencia de oro, que por más que yo esté un día entero hablando acá, no te la puedo estar brindando, solamente la tenés que vivir vos. Pero para eso no podés olvidarte ni de la palabra, ni podés olvidarte que fuiste esclavo y que ahora sos libre. No podés olvidarte con lo que Él te dio ahora de carácter y de recursos. No los podés tomar para vos mismo y empezar a decidir vos desde allí. No lo podés hacer. Lo que empieza en la carne sigue en la carne. Lo que empieza en el espíritu no puede seguir en la carne. Se va a caer, se va a quebrar. Salmo 119, 71, 73. Dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. Un hombre que caminó habiendo tomado lo de Dios y haciéndose lo propio y creyendo que era Él. Pero el Señor lo humilló para aprender tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Como un hombre que tomó lo de Dios y lo hizo propio y se separó de Dios, la realidad de la vida enfrentó su propia realidad, que solo no podemos. Hemos leído, separados de mí, nada podéis hacer, sin embargo, nos empeñamos en hacer las cosas separados de Él. Y la respuesta va a ser la misma, nada podéis hacer. Puedo tener oportunidades, puedo tener sueños, puedo tener un montón de cosas, pero si Dios no camina con vos, si no lo hace Él en vos, nada podés, ni vos, ni yo, ni nadie, por nosotros mismos. Cuando yo entiendo esto, dependo realmente de Él. Y cuando dependo de Él no tengo que ser necesariamente quebrantado dándome cuenta de una realidad que no tiene nada que ver con Dios. Y finalmente el tercer olvido, que a mi entender es el olvido más grave de todos. Me olvido de mi naturaleza, me olvido de la palabra, pero lo peor que puede pasar, me olvido de Dios. Fue Dios el que habló a este joven. Fue Dios el que se le apareció 2 veces
a Salomón. Pero él se olvidó y por eso el Señor se enojó. Se olvidó de Dios. Yo siempre me recreo, a mí me encanta a veces hacer mis historias, no son bíblicas, y no reproduzca esto como historia bíblica porque le van a decir que es un hereje. Pero yo me lo replanteo un poquitito y a veces me gusta como transportarme, ¿no? Y me lo imagino a Salomón, y me lo imagino contando las historias de su padre mientras están en la obra del templo, ¿no? Y me imagino que hay algunos guerreros que estuvieron con el padre, y Salomón, que Dios le había acabado de hablar, che, ¿por qué no me contás lo que hacía el viejo? Tu viejo era uno. Corría ahí a la línea de batalla, agarraba una piedra, se la tiró a Goliat y ¡pah! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿No? Y después la que hizo para zafar de los filisteos, se hacía loco, babeaba. ¡Qué este viejo, qué tremendo! ¿No? Y cuando trajeron el arca se puso a bailar el calzoncillo. ¿En serio? ¡Qué loco el viejo! ¿No? Y todo eso, yo me lo imagino, ¿no? Lo llenaba. Pero el templo empezó a construirse. Y todo comenzó a ser muy refinado. Y ya los guardias tenían escudos de oro. Y ya por ahí a Salomón los viejos soldados del padre eran medio brutones, ¿viste? Eran los valientes de David. Che, muchachos, ahora cuando venga la reina de Saba, no cuenten mucho lo de... No digan que el viejo era campesino. No cuenten esa la que se babeaba, que bailaba en calzoncillo, porque quedamos mal delante de los demás, ¿no? Cuando nos corremos de Dios, empezamos a desacreditar a las personas que antes admirábamos por su fe. Hay personas que hicieron cosas tremendas. Y entre esas cosas tremendas, cosas que hoy no haríamos ni loco. Y a veces yo veo en los videos, veo por Facebook cómo se burlan pastores jóvenes de esos héroes de la fe, de las cosas que hacían. Pero esos hombres se subían arriba de un Citroën y recorrían Argentina, dormían en el auto abajo de las heladas, predicaban y los apedreaban, y tenían un corazón para con Dios que hoy no se ve. Eran un calibre de hombres espirituales que hoy no se ve. Pero cuando vamos perdiendo esa pasión, vamos viendo más los errores de esos hombres que el corazón que esos hombres tenían para con Dios. Porque algo está pasando adentro nuestro. Antes nos apasionaba. Ahora ya como que lo vamos viendo medio, ¿no? No es tan lindo. Habría que hacer las cosas que la gente no le sea tan de tropiezo. Las cosas que estos hombres hacían. Y te puedo asegurar que la gente no tropezaba, la gente se convertía. La gente era sanada de cánceres, de todo lo que vos te puedas imaginar. Y no les interesaba si hablaba, si se comían las heces, porque pasaban horas en la presencia de Dios. Lo daban todo por Él. Cumplían lo que la palabra de Dios dice. No había algunas cositas, no tan así. Para ellos era todo sí. Y muchas veces hoy no se admira a esos hombres. Pero este siempre hablaba así, ¿no? Este siempre decía... No se los admira. Ellos se la jugaban por Cristo. Sus vidas estaban completamente entregadas. ¿Y sabes lo que falta hoy? Eso. Porque hoy en medio de muchas iglesias hay apostasía. Pero pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Ya no hay una admiración por hombres de Dios, con un corazón para con Dios. Hay otro tipo de admiración, el que toca lindo, el que toca y hace salmo, no sé. Pero nos olvidamos y perdemos aquello que realmente es digno de admiración. Jeremías 2:20, el pueblo dice, el Señor le dice, desde muy atrás soltaste tus coyundas, soltaste tu yugo y dijiste, no serviré.
Mientras yo te guiaba por el desierto, desde muy atrás, te cansaste que yo te guíe. Te cansaste y quisiste echar mano a otras cosas. Y te sacaste aquello por medio de lo cual yo te guiaba. Y dijiste, no serviré. Eso es olvidarse de Dios. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Salomón descendió a Egipto por ayuda. Y confían en caballos y sus esperanzas ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Se olvidan de Dios. Pero qué importante cómo habla un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 27. Estos confían en carros y en caballos, pero nosotros en Jehová. Nadie quiere caer en la apostasía, pero tenemos que entender lo que es la apostasía. Tenemos que entender cómo podemos a veces, si nos distraemos, abandonar la fe sencilla en Cristo. ¿Cómo podemos, si prestamos nuestra atención a cómo percibimos las cosas, dejar de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? La palabra no es para amontonar en la cabeza. La palabra es para vivirla cada día de mi vida. Para revisarme en ella. Para dejar que ella despeje las tinieblas. Y para ver cuál es mi verdadero retrato en ese espejo. Cuidado con olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Porque lo que hoy tenés, lo tenés porque te lo dio Él. Lo tenés porque vos, si recordás bien, se lo pediste cuando no había nada. Le pediste una carrera, le pediste un trabajo, le pediste un esposo, le pediste un montón de cosas cuando no había nada. Y cuando vos mismo te sentías incapaz. Pero Él fue contestando cada una de las oraciones. Él fue capacitándote, Él fue dándote. Y ahora que tenés lo que Dios te dio, ¿qué pasa? ¿Ha sido Él o sos vos? Cuidado con olvidar nuestra real naturaleza. Que la realidad de la vida no nos tenga que hacer acordar realmente de quiénes somos. Somos salvados, somos redimidos, somos justos, llenos del Espíritu Santo, guiados por un Dios soberano. No te muevas de ahí, por favor, porque si no te vas a dar cuenta que vos solo no podés. Y cuidado con olvidarte de Dios. Hay cosas que dejaron de enamorarte de Él. La apostasía de la iglesia de Éfeso fue perder el primer amor. La apostasía nuestra muchas veces es perder el anhelo por Él, el deseo vivo por Él y quedarnos con la pasión por cualquier otra cosa. Lo que quiero tener para Él, es mentira, lo querés tener para vos. Si querés tener algo para Él, buscá un corazón para con Dios. Eso fue lo que tenía David, pero lo que no tuvo Salomón. Salomón tuvo sabiduría para gobernar, pero no tuvo un corazón para ser gobernado por Dios. Y que cada uno de nosotros, si no queremos caer en este ejemplo, realmente avivemos la pasión de Dios en nuestra vida. Y entendamos que acá lo más importante es que Él sea y Él ocupe el todo de tu corazón. Si estás enamorado de cualquier otra cosa, cerrale la puerta a ese amante, decirle que se vaya y volvé nuevamente a tu primer esposo. Volvé primeramente al amor de tu vida. Volvé primeramente a darle a Él todo lo que Él te está pidiendo. Porque Él te dio todo lo que vos necesitas y aún más te dará también. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y hoy es el día